Damos la más sincera bienvenida a Lucas, a Isael, Iverson, Nasli, Suaidi, Francés, José, que estuvo aquí, pero parece que su conexión no está muy bien. Pero de todos modos, deseamos las más sinceras bendiciones para cada uno de ustedes. El día de hoy es interesante. Vamos a analizar cuál es el programa a seguir que vamos a estudiar el día de hoy. Pero antes me gustaría que iniciáramos con la frase del día. Y la frase del día es la siguiente. El único efecto posible que uno puede tener en el mundo es a través de las ideas impopulares. Vuelvo y la leo. El único efecto posible que uno puede tener en el mundo son las ideas impopulares. Dos participaciones. ¿Qué entienden ustedes que nos quiere dejar dicho este mensaje? A ver, levantando la mano, tenemos por acá a Nasli, luego Isael. Es una frase bastante interesante, un poquito corta, pero profunda, y me da a entender que mientras todos pensemos igual, todo va a seguir igual. Cuando nosotros tenemos opiniones impopulares, eso quiere decir que quizá no le agradan a las otras personas o que son cosas que solo nosotros creemos que se podrían hacer, no, o sea, no con altanería, sino simplemente cosas innovadoras. Entonces, en ese momento donde nuestras opiniones impopulares, las cosas que la gente no piensa, que simplemente uno se imagina, viene con ideas creativas, entonces en ese momento es donde el mundo cambia. Si todos pensamos igual, pues el mundo se queda igual. Excelente respuesta, Nasli. De hecho, lo vemos día a día cuando intentamos innovar con alguna idea que siempre dice, pero ¿cómo es posible? Cuando salimos de lo común, de lo tradicional. Isael, adelante. Como dice mi compañera Natalie, entiendo yo que por ideas impopulares son ideas que no todo el mundo recurre a hacerlo. O sea, son cosas que el 100% de la humanidad no está capaz no, sino que no se siente cómodo con hacerlo. Al hacer esta dicha idea, podemos lograr un logro a tal punto de que no sé cómo explicar exactamente, pero que se pueda alcanzar a la voz de cualquier persona. No sé si me llega a entender. Sí, claro. De hecho, dice un gran científico, o dijo, porque ya no está, un gran inventor, el hombre con más patente, uno de los hombres con más patente de inventos en la humanidad. ¿Alguien sabe quién es esa persona? Uno de los hombres con más patente en el mundo. A Sí, través, inventó la bombilla eléctrica, inventó los Nicolás refrigeradores, Thomas Tesla. Edison, Thomas Edison. más Edison. Edison decía que el poder de las ideas es tan arraigado que inmediatamente las ideas serán privadas cuando estén en tu mente. Una vez que las ideas salen y se pronuncian, son de dominio público y son de la humanidad. Porque como después que tú expresas una idea, expresa un pensamiento y eso entra en la mente de otro, ¿cómo tú logras sacarlo? Eso no se puede sacar. Es todo lo contrario. Ese efecto perdura para siempre. Por eso es que muchas personas han abogado porque el conocimiento no se venda, sino que se transmita. Y el conocimiento se vende. El conocimiento se compra, pero también el conocimiento se da. Entonces,
Es un privilegio el estar en una acción formativa, en un curso, en una carrera técnica, en un instituto, en un grupo de formación social, en un grupo de formación sindical, en un grupo religioso, donde quiera que se imparta conocimiento. Es un privilegio el estar ahí. ¿Por qué? Porque a través de las ideas, nosotros somos capaces de crear, de transformar. Y debemos saber que muchas de esas ideas, en un momento dado, si no son de uso común o no son corrientes, van a causar ese impacto de ser impopulares. Ahora, debemos creer en nosotros mismos cuando tengamos una idea de poner en marcha nuestro proyecto, de tener metas a mediano, a corto, a largo plazo, hacer esas metas valer y no quedarnos en la acción de pensar, sino en accionar, valga la redundancia, no quedarnos en el momento de simplemente, sí, me gustaría hacer tal cosa, pero me quedo ahí solo en el que pudiera hacer. Así que el poder de sus ideas está en creer en usted y luego en hacerlo posible, le gusten o no a lo que tenga a su alrededor. El día de hoy vamos a revisar un poco el programa de hacia dónde vamos. Ya le había comentado en la clase presencial que, perdón, nos quedan 3 semanas de clase. Te quedan exactamente 3 módulos. Nos queda el módulo de manejo de internet. Nos queda el manejo de hoja de cálculo y nos queda el manejo de presentaciones. Exactamente tenemos 3 módulos por delante que trabajar. A partir de hoy abrimos el módulo de hoja de cálculo. Ese es fundamental en el desarrollo de lo que es la formación de operaciones básicas y de programas de oficina. Vamos a estudiar un poquito el programa, a ver qué tenemos como objetivo, como meta principal. Ya con los procesadores de texto, está todo ahí en plataforma. Las tareas están habilitadas, deben trabajar en eso. Recuerden que las tareas tienen fechas límites en las que ustedes deben entregar. Ahí vimos en el procesador las configuraciones. Buenos días, bienvenido. ¿Cómo te sientes? José, bienvenido. Entonces, ahí ustedes pudieron ver cómo configurar de manera básica el procesador. Trabajamos con tablas, imágenes y encabezado, portada de documento. Eso fue la última práctica que hicimos. Trabajamos con índice automático, marca de agua, concepto. Trabajamos también con todo lo que tiene que ver con carta y otros temas más. Ahí están los temas que tiene el programa. Recuerden que hay un tiempo definido. Hay un curso de Word y Excel avanzado que solicitamos. Hay muchas cosas que se pueden hacer, pero tengo que limitarme en este curso a esos temas. Ahí cerramos el día de ayer con el tema de las tablas, que fue este que trabajamos. Hoy vamos a iniciar el de hoja de cálculo, pero hay unas competencias, unas habilidades que ustedes deben tener. Al terminar este módulo, vamos a ver, alguien que me ayude a leer esto. ¿Cuál es la competencia final? ¿Quién puede leerlo? Levantando la mano. ¿Quién me colabora? Adelante, Nasli. Al finalizar el módulo, las personas participantes estarán en capacidad de manejar hojas de cálculo, manipulando datos numéricos y alfanuméricos, dispuestos en forma de tablas para automatizar tareas bajo supervisión con cierto grado de autonomía. Y me gusta la palabra cierto grado de autonomía porque nos lleva a todos a aprender por nuestra propia cuenta. Siempre se los digo, nunca vayan a los cursos pensando que los facilitadores, los docentes son los encargados de que usted aprenda. No es así, es un error. Los facilitadores son encargados de inducirte al aprendizaje, mostrarte en el orden, las técnicas, qué necesitas aprender, cómo aprenderlo. Pero encargado de ese conocimiento eres tú. Por eso habla de cierto grado de autonomía en el que usted debe ser el que se encarga de eso.
Entonces, dice que vamos a trabajar acá durante 40 horas. Vamos a agotar unas horas teóricas, 12 horas aproximadamente. Y vamos a agotar 28 horas prácticas. Dentro de los temas que vamos a ver los temas como concepto de hoja de cálculo, los tipos, el entorno de la hoja de cálculo, cómo mover, buscar, reemplazar, rellenar o eliminar y combinar, usar ortografía, utilizar los operadores matemáticos, manejar fórmulas, funciones aritméticas, funciones estadísticas, manejar funciones condicionales, la función sí, la función y, la función o, la función contar sí o no, sí o conjunto, aplicar funciones condicionales, vamos a ver formato de concepto, autofiltro, aplicando formato, definir la opción buscar, buscar B, ordenar, utilizar vínculos, validar datos, definir tipo de validaciones. Y este programa me gusta en este caso porque está muy completo. El del año pasado no tenía tantas funciones, pero veo que este sí le han agregado muchas opciones que son interesantes para su aprendizaje. Los tipos de gráficos, estilos, crear tablas dinámicas, crear actualizaciones de gráfico, elementos. De hecho, este programa yo lo coloco en la plataforma. Ustedes si quieren verlo, yo no estoy, ustedes lo pueden ver aquí, mírenlo acá, donde dice programa de formación basado en competencia. Ustedes saben que yo trato de cumplir mi programa al pie de la letra y siempre doy también temas que quizás no están en el programa para reforzar. Pero si usted quiere ir observando los temas que estamos trabajando que van acorde al programa, usted se va aquí a la plataforma y ahí dice programa de formación basado en competencia. Ahí están los temas que vamos a ir trabajando. Cómo procesar gráficos, cómo actualizar datos, cómo configurar una hoja, los márgenes, en fin. Ahí están los temas que vamos a trabajar durante estas 40 horas de trabajo. Entonces, sin más preámbulo, vamos a iniciar con los conceptos básicos, pero lo vamos a hacer de una manera, perdón, dinámica. Deben tomar notas. Si tienen un computador ahí, abran un bloc de notas para que vayan escribiendo. Si tienen un lapicero y tienen bolígrafo o lápiz y hoja también, yo voy a colocar un material audiovisual donde ustedes van a escuchar, van a ver historias, conceptos, fechas, datos interesantes históricos de todo lo que tiene que ver con las hojas de cálculo. Al final, de manera aleatoria, yo voy a elegir algunos participantes o los participantes que van a contestar y van a argumentar acerca del material audiovisual. Así que pónganse cómodos, saquen su libreta, tomen apunte, presten atención para que podamos analizar de dónde viene, de dónde procede todo esto, de lo que son las hojas de cálculo, cuándo empezó. Hay fechas interesantes, hay nombres, quiero que tomen esos nombres, que son muy interesantes. Quiero que tomen conceptos. El video habla un poco rápido, pero yo necesito que ustedes tomen lo mejor de lo mismo. Así que vamos a ello. La siguiente es una edición de John Bonet Producciones. Hola, muy buenas. Bienvenidos a nuestra primera lección de Microsoft Office Excel, un programa aplicativo para llevar todas sus cuentas en orden y crear listas para extensas bases de datos. Cuando mencionamos el programa de Excel, se nos viene a la mente como un programa complicado en la que tenemos que manejar matemáticas a través de fórmulas.
Además, algunos no estamos a gustos en trabajar con ella. Lo que sí nos perdemos al no usarlo son las maravillas que podemos hacer con este en cuanto al orden de la información. En fin, saber un poco de Excel no le hace daño. En esta primera lección quiero que me acompañes a conocer la historia de las hojas de cálculo y cómo llegó a surgir Excel. La necesidad de llevar un registro contable o un registro histórico de compras y ventas surgió desde tiempos inmemoriales. Fue en el tiempo en que apareció la escritura. Por si has visto en documentos históricos textos escritos en rollos de papiro, paredes, piedras, como es el caso de los números babilónicos, egipcios, arábigos, romanos, entre otros, verás que cada pueblo siempre le dio mucha importancia a cuidar el bolsillo. Es por ello que buscaron diversas técnicas para tener registrados sus finanzas, transacciones y demás cuentas. Por lo visto, el área comercial hizo que con el tiempo hiciera aparecer lo que hoy conocemos como hojas de cálculo. Obviamente, los primeros pioneros de las hojas de cálculo del siglo XIX eran unos expertos en el área de las matemáticas y la contabilidad. Por ejemplo, el matemático Augusto de Morgan introdujo en 1946 lo que hoy conocemos como columnas y filas, un sistema de matrices para la contabilidad financiera, en donde conocemos prácticamente en el Excel actual que está lleno de pequeños recuadros rectangulares llamadas celdas. Más tarde, en 1952, el diccionario para contadores de Kohler acuña por primera vez las palabras hojas de cálculo en su léxico. 8 años más tarde llega Richard Mateschi computarizadas. En 1969, dos ingenieros informáticos, Pardo y Lando, desarrollan los algoritmos básicos para la creación y programación de la hoja de cálculo electrónica que fueron utilizadas por grandes empresas como fueron General Motors, AT&T, por mencionar algunos. En 1978, el programador informático Daniel Singer Bricklin desarrolla el primer prototipo de una hoja de cálculo más ingenioso de la época, a la que llamó VisiCalc, para el sistema operativo Apple, considerado como el primer aplicativo de hoja de cálculo en computadores personales desarrollado con éxito. Un año más tarde, Daniel Singer Bricklin impulsa a VisiCalc a través de su empresa, Arts Corporation, en compañía de Bose Franston, para el computador personal Apple II, con un costo de $100. Una de las características de este aplicativo es que comprendía una matriz de 20 filas y 4 columnas. La hora Excel ya venía en camino cuando iniciaron los años 80. Más exactamente, en 1982, la empresa de Bill Gates, Microsoft Corporation, desarrolla lo que fue la chispa de Excel, a la que llamaron Multiplane, un clon y alternativa de VisiCalc que fue muy popular en los sistemas CPM. En 1983 aparece al mercado Lotus 123 y barre con todas las hojas de cálculo de aquella época. Lotus se convierte en una exitosa hoja electrónica. Se hizo compatible con los computadores IBM y el sistema operativo MS-DOS. Este novedoso programa tenía la facilidad de crear gráficas, usar funciones y manejos de menú. En la versión 2.0 de Lotus se incluye la programación y las macros. VisiCalc de Arts Corporation y Multiplane de Microsoft Corporation perdieron terreno ante Lotus 123. Microsoft empezó a desarrollar una nueva aplicación con las mismas bases de Multiplane, pero esta vez aún más competitivo, y en 1985 la lanzó al mercado con el nombre de Excel, pero la desarrolló para que se ejecutara en las máquinas de Macintosh de Apple. Ya teníamos menús desplegables, se usa el mouse, por lo tanto los empresarios comenzaron a comprar una Mac para usar Excel.
Unos meses más tarde se puso el pilar para que Windows existiera hasta que se logró el objetivo y aparece en 1987 Excel 2.0 para Windows 2.0. Con esto, Microsoft desplaza a todas las hojas de cálculo de la época, incluyendo al poderoso Lotus 123. A partir de 1987, la era Excel se hizo más popular y Microsoft cada 2 años sacaba una versión mejorada de este poderoso aplicativo. La lista de versiones de Microsoft Excel que han sido lanzadas al mercado para Microsoft Windows fueron los siguientes. En el año de 1987 nace Excel 2.0 para Windows. En el año de 1990, Excel 3.0. En 1992, Excel 4.0. En 1993, Excel 5.0 en el paquete de Office 4.2 y 4.3. En 1995, Excel 7.0 en el Office 95. En 1997 sale al ruedo Excel 8.0 en el paquete de Office 97. En 1999, Excel 9.0 en el paquete de Office 2000. En el 2001, Excel 10.0 en el paquete de Office XP. En el 2003 sale al mercado Excel 11.0 del paquete de Office 2003. En el 2007, una renovación en Excel 12.0 en el paquete de Office 2007. En el 2010, Excel 14.0 en el paquete de Office 2010. También estuvo Excel 14.0, pero sale en el paquete de Office 2011 para las máquinas de Macintosh. En el 2013 sale al ruedo Excel 15.0 en el paquete de Office 2013. Retomando los años de 1993, en este año Microsoft fue demandada por una empresa de software que tenía un aplicativo llamado también Excel, por lo que más adelante Microsoft adquirió esa demanda. En ese mismo año se incorpora el lenguaje con que trabaja Visual Basic en Excel, llamada Visual Basic para aplicaciones, o en su sigla VBA. Esto generó problemas porque se aprovechó para crear virus informáticos, por lo que de manera tardía Microsoft creó una función para deshabilitar las macros. La extensión que usa Excel desde su inicio es el .xls en las versiones anteriores a 2007 y .xlsx a partir de la versión 2007 en adelante. El logo de Excel que aplicó Microsoft como marca fue en las letras X y L como abreviatura de Excel, y se ha llevado este icono de manera transformada de estas dos letras hasta nuestros días. Las características especiales y límites de Excel han variado considerablemente de versión en versión, exhibiendo cambios en su interfaz operativa y capacidades de lanzamiento de su versión 12.0, mejor conocida como Excel 2007. Se puede destacar que mejoró su límite de columnas, ampliando la cantidad máxima de columnas por hoja de cálculo de 256 a 16.384 columnas. De la misma forma, fue ampliado el límite máximo de filas por hojas de cálculo de 65.536 a 1.048.576 filas por hoja. Otras características también fueron ampliadas, tales como el número máximo de hojas de cálculo que es posible crear por libro, que pasó de 256 a 1024, o la cantidad de memoria del PC que es posible emplear, que creció de 1 GB a 2 GB, soportando además la posibilidad de usar procesadores de varios núcleos. Uno de los errores que persiste en Excel es que no puede calcular desde los años anteriores a 1900 y posteriores a 9999. Y en la versión 2007 aparece un nuevo problema, que no muestra el buen resultado
de las multiplicaciones de 850 por 77,1, que más adelante se corrigió con un complemento y que ya fue superado a partir del Excel 2010. En el transcurso de estas lecciones estaremos considerando este tema. Hay más cosas para considerar de la historia de Excel, pero podemos dejarlas para investigaciones futuras que usted puede realizar. La versión que manejaremos en su mayoría en este curso será Excel 14.0, más conocida como Excel 2010. Lo que aprenderás aquí es que Excel permite a los usuarios elaborar tablas y formatos que incluyan cálculos matemáticos mediante fórmulas, las cuales pueden usar operadores matemáticos como son la suma, la resta, la multiplicación, la división, la exponenciación, además de poder utilizar elementos denominados funciones. También Excel lo podrás utilizar para crear las macros y de esta manera gestionar listas o base de datos, de tal manera que puedas agrupar, ordenar y filtrar la información. Así que, personas que nos visitan, si estás interesado en aprender a usar este maravilloso programa para, es decir, agrupar y ordenar y filtrar la información, los animo a no perderse el próximo video. Entonces, si están interesados, seguir en el curso, aprendiendo y que podamos sacar provecho a lo que hemos visto. Entonces, la dinámica es la siguiente. Aquí yo tengo, voy para allá, a ver. Un segundito. Ok, lo voy a dejar ahí. Tengo aquí una tablita. ¿Dónde está la tablita? Vamos a compartirla. En esta tablita, aquí tengo a unos caballeros y damas. Ustedes saben que esa es nuestra tablita de preferencia, ¿verdad? Por aquí tengo al señor Adam, a Bradis, a Lucas, a Iverson, José, a Nashley, a Swaidi, Leticia, Francés, Leticia, lo tengo aquí, a Michelle, que acaba de llegar, a Swaidi, ya la tengo a Wellington. Me puso 2 veces. ¿A quién? A Leticia. Sí. Sí. Eso es que te quiero doble. A Wellington, Francés. Bien. El que salga en la lista, bueno, en la ruleta, contesta las preguntas que yo tengo acá. Se supone que ustedes fueron tomando anotaciones, ¿verdad? De lo que fuimos viendo. Vamos a ver quién es el agraciado. ¿Quién se me queda ahí? A ver, porque que no se me quede nadie. Creo que está todo el mundo. Entonces vamos a ver. Y tenemos al señor Adam. Señor Adam. Qué bueno, señor Adam. Adam, háblanos, ¿cómo empezó esto de las hojas de cálculo? ¿Cómo empezó? Buenos días, profesor. Buenos días. Antes que todo, le quiero decir que al reproducirse el video, tenía algunos errores y yo no pude obtener mucha, o sea, no escuché mucha información. Escuché poca, pero realmente no escuché la que usted me preguntó, pero voy a hacerme una idea que eso empezó a partir de una extensa tabla dibujada en un pizarrón. ¿Ok? Pero recuerden, cuando hablamos de los inicios, dice que las hojas de cálculo empezaron la humanidad. ¿Cuándo tuvo la necesidad de usar hoja de cálculo? Vete un chisme para atrás. ¿Qué idea te viene? ¿Cuándo? No,
Yo creo que fue en el siglo XIX, si mal no recuerdo. Más lejos, a ver, ¿quién le ayuda a levantando la mano? A ver, Nasli, dale. Bueno, la necesidad de utilizar hoja de cálculo se remonta mucho antes del siglo XIX, que es cuando ya las personas comienzan a ejecutarlo, porque solamente era como una idea. Pero se hace visible con la necesidad de la escritura, ya que el ser humano siempre tuvo la necesidad de registrar información. ¿Y qué pasa? Que en la antigüedad, así mismo como pasa ahora, siempre se vio, el ser humano siempre se vio la necesidad de manejar sus finanzas y de almacenar esa información en algún sitio, porque siempre hemos sido muy celosos con el dinero, con nuestros bienes, así que nace de la necesidad del ser humano de poder almacenar sus finanzas. Correcto, ¿verdad? Como lo dice, los tiempos inmemoriales. Bueno, de que el ser humano tiene conciencia, ha querido ir dándole forma a esto. Entonces ahí viene la siguiente pregunta, pero esta no la va a contestar. Vamos a ver. ¿Quién es el agraciado o la agraciada? Y tenemos al señor Brady. Señor Brady, ¿quién introdujo el nombre de las hojas de cálculo? ¿Quién fue este señor? ¿Quién introdujo el nombre? Repítame. ¿Quién introdujo el nombre de las hojas de cálculo? Según el video, Sí, yo en verdad no le puse mucha atención al video, profe, porque estaba haciendo caso de la plataforma. ok, Pero, ¿cómo le digo? vamos a buscar ayuda, vamos a ver quiénes de tus compañeros tomaron ese dato. A ver, Adam, vamos a ver, levantando la mano. Adam, dígame. Ese fue Dan Britling. Ok. Le falta algo al apellido. ¿Quién lo recuerda? ¿Quién introdujo el nombre de hoja de cálculo? ¿Sí? Y recuerden que le puso el nombre de filas y columnas, un matemático. ¿Quién es ese matemático? ¿Quién lo recuerda? A ver, Nancy, tomate ese dato. Dímelo. Sí, Augustus de Morgan o Morgan, algo así. Correcto. Augusto de Morgan tenía la necesidad de contar, o sea, viene de una familia de comerciantes, un hombre matemático, entonces organiza en filas y columnas la información, la tabula, y por primera vez llama a esta tabulación de agregar filas y columnas y celdas y lo llama hoja de cálculo. Muy bien. Profe, Ajá. pero yo googleando aquí rápidamente, me aparece que fue Richard Mantesich, no sé pronunciar esa. Richard Mateschi, la primera hoja de cálculo digital. Estamos hablando de introducir el nombre de hoja de cálculo. Vamos a googlearlo. ¿Quién Ok. introduce? ¿Quién fue Augusto de Morgan? ¿Usted lo puede buscar a sí mismo? Augusto de Morgan. O Morgan. Creo que así que se escribe. Porque recuerden que antes de la hoja de cálculo digital, Augusto de Morgan, estamos hablando del el concepto. El concepto como tal. Dice acá que Augusto de Morgan, quien fue su educación universitaria, este fue su matemático, filósofo, quien ayudó a la lógica en las matemáticas, introduce por primera vez, ni siquiera las computadoras existían como tal. Cuando se introduce el término matemático, porque recuerden que el sistema lo que hace es, por eso llamamos abstracción. Los sistemas de información son abstracciones de la realidad. Entonces ya este concepto como tal existía porque la creó este matemático. Recuerden que los libros contables eran en físico, no teníamos computadoras como tal. Entonces Augusto de Morgan, este matemático, introduce
en sus tesis el concepto de filas y columnas, o lo que nosotros llamamos como hojas de cálculo. Entonces, si ustedes lo buscan así, así mismo ese es el apellido de él, buscan su biografía, Augusto de Morgan, y buscan hoja de cálculo, van a saber que él, a ver, Nashley, dígame. No. Ah, que Así se que quedó la manito arriba. Ok, entonces ustedes buscan ahí, van a ver la evolución, luego ahí sí, esa pregunta viene ahora, yo la tengo por ahí, esa que usted dice de Daniel Matech. Míralo ahí, introdujo el sistema, él lo introdujo en el año 1846, introdujo el sistema de matrices, de filas y columnas. Recuerden que en esta época no existía la tecnología así a ese nivel, pero se trabajaba matemática a nivel de filas y columnas. Entonces él introduce este concepto en las matemáticas de lo que son las hojas de cálculo como tal. Ahí vamos a la evolución. Entonces ahora nos vamos al siguiente participante. Vamos a ver quién contesta la siguiente pregunta. Y, ok, pero espérate que los muchachos, Adam, bueno, lo que diga la ruleta. Adam, ¿quién introdujo los primeros algoritmos para crear las hojas de cálculo digital? ¿Quiénes introdujeron esos algoritmos? ¿Tomó ese dato? De acuerdo, profesor. ¿Quién introdujo los datos o los algoritmos para crear las hojas de cálculo digital? Específicamente en el 1969. Profesor, disculpe, de un momento que estoy ayudando a mi mamá con algo. Ah, está Tan bien. pronto. Dígame, señor Iverson. En el 1969, Pardo y Lando fueron los primeros que desarrollaron ese algoritmo. Correcto. Bardon y Landon introducen los algoritmos para crear la base o cimentar la base que crearían las hojas de cálculo. Perfecto. Swaidi, como vi que quieres trabajar también, porque Swaidi tiene información, Swaidi me va a contestar la siguiente pregunta. En 1978, ¿quiénes entonces introducen ya y quién hace posible la hoja de cálculo digital? ¿Cuál fue ese inventor? ¿Y cómo le llamó a su hoja de cálculo? A ver. Aquí, bueno, según lo que anoté, en el 78, Ajá. pude anotar el nombre de Daniel, Uh-huh. se me fue el apellido, Ah. desarrolló el primer prototipo de hoja de cálculo, o sea, el más ingenioso en ese tiempo. Muy bien. ¿Será él? Sí, Daniel Singer Brickens Ese mismo. y le llama a su hoja de cálculo, ¿cómo le llama? Vamos a ver quién que recuerda, si lo anotaste. No ¿Cómo lo le llegué a llamó a su hoja de anotar. cálculo? ¿Cómo le llamó? ¿Quién Yo tomó ese escuché por ahí dato? también, Ajá. no, BC Cards. físico, algo así, un Sí. año más tarde. Sí, entonces él cuando crea la hoja de cálculo le llama BC Core. Entonces, Físico. sí, Okay. que fue la primera hoja de cálculo ya digital. A partir de esa hoja de cálculo, entonces, viene la siguiente pregunta. Gracias, Suárez. Y esa pregunta me la va a contestar, que no salga Adam, por favor, porque ya Adam cree que la clase de él solamente. No soy yo de la ruleta. Lucas, vámonos con Lucas. Lucavich. Señor Lucavich. ¿Está por ahí? Ok. Luego que Daniel trabaja con la hoja de cálculo llamado BC Core, ¿cómo le llamó a su compañía? ¿Qué nombre le puso? ¿Cómo se llamó la compañía de BC Core? ¿Quién tomó ese dato?
A ver, Lucas, ¿cómo le llamó a la compañía? No llegaste, va. ¿Quién tomó ese dato? A ver si ayudamos a Lucas. BC-Call se crea en el 1978. Luego, la compañía pasa a llamarse. Nadie lo tomó. Isael, vamos a ver. Creo que el nombre que escuché es Ask Corporation o algo así, parecido. Correcto, Axe Corporation. Pero esta hoja de cálculo de Axe Corporation tenía un límite y ese límite me lo va a decir Leticia. Leticia, ¿cuál es el límite de esa primera hoja de cálculo ya de Axe Corporation llamada BC-Call? ¿Cuántas filas y cuánta columna tenía? Disculpe, no le puedo responder esa pequeña pregunta porque entré tarde cuando puse el video. Ok. Vamos a ver quién puede contestarla. A ver, en ese orden. A ver, Suaidi, dímelo. Ok, según lo que yo tengo aquí, comprendía una matriz de 20 filas y 4 columnas. Ok, 20 filas y 4 columnas. Ese era el límite. Right. Ahora, en el 1982 pasó algo. Alguien empezó a trabajar en un nuevo prototipo para hacerle la competencia. De hecho, es uno de los hombres más competitivos del planeta. Hacerle la competencia a BC-Call. Y en 1982 lanzó un clon de BC-Call. ¿Cómo se llamó ese clon y quién lo creó? Ramsés. El clon de BC-Call. Ramsés, 1, 2, 3, probando. Ramsés, levanta la mano si me está escuchando. Ramsés. ¿Se durmió, Ramsés? ¿Escuchando? Ay, no tiene. Revisa el chat, profe. Ah, está Yo por el creo chat. que Ah, ok, pero está bien. Dice, perdón, Ramsés que no puede. A ver, Leticia. Yo estaba investigando acerca de la pregunta que estaba haciendo y dicen que fue Microsoft en el Exacto. 1982. Ujú. ¿Y cómo se llamó ese clon de Microsoft? Hecho por Bill Gates. Tenía un nombre. A ver, Isael, Microsoft Excel. antes de Excel. Antes de Excel. Antes de Excel. Sí, porque él primero le puso un nombre. Nasli, ¿tú recuerdas? No Disculpe, profe. Multiplan, le Exacto. pone como Múltiple. alternativa de BC-Call. Entonces, ahí él como que hizo un clon y lo mejoró. Hizo un clon. Le puso multiplane. Pero eso no le duró mucho a Bill Gates porque pasó algo. Que otra compañía trajo algo nuevo y barrió. Esa pregunta me la va a contestar la siguiente persona. Ok, ya Bill Gates con su multiplane, ganándole a BC-Call, pero Lucas, ¿cómo se llamó ese programa que acabó con el multiplane? A ver. Iverson. Profe, tengo aquí que en el 1983 apareció una versión en el mercado llamado Lotus 1.3. Correcto. Lotus 1, 2, 3 barrió con todo el mundo. Aparte de que era compatible con IBM en la época, con DOS, incluía gráfico, incluía menú, incluía funciones. Lotus se robó el mercado con todo el mundo. Pero Bill Gates no se quedó tranquilo.
siguió trabajando calladito, Lotus acabando, todas las compañías querían a Lotus, incluía hasta macros, programaciones, óyeme, una cosa chulísima. Pero pasa algo, que en 1985 ya se viene gestando algo. Y alguien me va a decir qué pasó en el 85. ¿Ven? A los que ya participaron, vamos a darle la oportunidad de que... Profe. Sí, dígame. Dígame, En el Leticia. 1982, ¿no, verdad? Ajá. Investigando aquí, dice que se conoció inicialmente por el nombre Elper, el electrónico, algo así. Sí, pero... ¿Tiene otro nombre? ¿Y en el 85? Ah, Profe, te respondo. A ver, Isael, ¿qué pasó? 1985. ¿Quién sale al Profe. mercado y acaba con Lotus? En el 85 ya lo que se había creado fue Excel. Correcto. Ahí entra Excel en 1985 con unas innovaciones. Nancy, ¿cuáles fueron esas innovaciones? Pero ese tipo de monstruo, usted sabe, y lo que hizo, como no se quedó atrás, siempre a la vanguardia, como usted dice, estaba trabajando calladito, como el vertedero, quemando por abajo. En el 1985, Excel comienza a trabajar con Macintosh de Apple, comienza a trabajar con mouse, con menú desplegable, lo que hace que los empresarios se vean obligados a comprar una Macintosh de Apple. Y todo el mundo, todos los empresarios, para poder utilizar Excel, entonces tienen que comprar una Macintosh de Apple. Recuerden que en esa época Windows todavía no estaba a flor de piel. Windows era todavía un sistemita operativo pequeño, no era un sistema operativo potente. Por eso Bill Gates desarrollaba aplicaciones para Apple. Pero esto fue tan impactante que él no solamente trabajó a través de esas innovaciones con el menú. Yo les voy a mostrar algo rapidito que ustedes lo pueden encontrar en internet. El señor trabajó a través hasta con la publicidad y le voy a mostrar. Miren, aquí hay algunos anuncios. Miren cómo era la campaña publicitaria. Ese anuncio es de los 90. ¿Cómo se vendía Excel a los empresarios? Yo sé que quizá algunos lo han visto en alguna ocasión, pero miren esto. ¿Cómo eran esos anuncios? Vamos a verlo. Hey, great buddy. I just saw Wilson. You're showing her the projections for the new vacation packages this morning. I am? You're joking, right? You're such a kidder. Tell me you did it. Come on, don't do this to me. It's just one little spreadsheet. God, this could make or break the deal. Her exact words were 9 a.m. or never. Hey, calm down. Just give me a minute. Well, I haven't heard anything about cooking. What about that? Yeah, 25th. When are we going to sort that out? What is this? It's Microsoft Excel. Now hold still. I'm about to perform a miracle. You're crazy. There's no time. Now, Wilson just wants this year, right? First, we'll put in the names of the tours. Tennis, golf, safari. Total. Right. Q1, Q2 ought to do it. She wants to see a 10% growth? Yeah. I'll work up the first 2 quarters. I got it. I got it. We could tell her that you got mugged on Friday night. Nah, she'd want a police report. Click on the auto sum? Hey, you only have 2 quarters here. Aren't you going to finish it? No, but Microsoft Excel is. Watch this. It's called autofill. It's going to finish the table for me. I just drag this little cross as far as I want the data extended. Check it out.
Excel picks up on trends, totals, quarters, dates, and does the projections for me. My spreadsheet doesn't do that. Very cool. Autofill. Oh, my career is over, gone. Look, you're not gonna make it. Not unless I make room for this title. What? Start all over? Don't panic. I'm just gonna drag the table over here and make room for it. Hey, did you just drag that? My spreadsheet doesn't do that. Okay, watch this. Add that title. A little bigger. Centered. Nah, it still doesn't look right. Give it up, man. Look, let's just say your PC got run over by a bus and you're lucky to be alive. Whoa, I better format those numbers. Click on the table, click the right mouse button, get the shortcut menu for numbers. We want currency formats. This one looks good. My spreadsheet doesn't do that. Okay, I admit it. That was pretty neat, but you'll never finish it. This isn't good enough to present. You can't show her this. Oh, ye of little faith. I really think she'd buy the bus store. With a click on the auto format, our superhero shops through several professionally designed formats and applies one. That one. With a click of his mighty mouse. I can't believe it. You did it. We did it. It looks great. This is a miracle. This is Microsoft Excel. I took a minute to work up those figures you wanted. My spreadsheet doesn't do that. What was that? Ya ustedes pueden imaginar en esa época donde todo era manual, ¿verdad? Y tú de que llegar de camino al trabajo, una nueva aplicación, usando una computadora, que subiendo el elevador tú haces un informe. O sea, la gente, Microsoft fue muy avasallante con la publicidad. Ustedes pueden buscar varios anuncios, incluso hasta del 80. Ellos eran, en eso siempre han sido muy buenos, trabajando con la publicidad. Por ejemplo, esa fue la Mac en el 84. Ese es un anuncio del 84. Vamos a ver si ese es. Introducing Macintosh. It does all the things you'd expect a business computer to do. It does a lot of things you wouldn't expect a business computer to do. And it does some things no other business computer has ever done before. Of course, to do all this, you will have to learn to do this. Macintosh, the computer for the rest of us. Hey, imagínense. Bill Gates trabajando para... By plugging a modem into your PT100, appreciate the strong and waterproof. Your Macintosh, keyboard, mouse, manuals, and software all fit neatly inside. En ese alto ahí. Tenemos que apreciar, señores, lo que tenemos. Ahora usted anda Even fully loaded, usted anda con una computadora de esa ahora mismo. Usted tiene un problema. Y a veces nos quejamos por una pequeña mini. Y sin embargo, esa era la de is light enough to go a veces veo anywhere esos you go. anuncios y me emociono. Entonces, ha sido un largo trayecto hasta llegar hasta acá y manejar estas aplicaciones. En fin, que el conocimiento no se detiene. Vamos ya a ir terminando. Hay algunas preguntas importantes que me gustaría que socializáramos antes de ver la parte práctica de lo que incluye la hoja con la que vamos a trabajar. Vamos a trabajar con Excel. Ya ahí vimos que Excel evolucionó desde 1985. Cada 2 años decidió la compañía lanzar una nueva versión hasta el día de hoy, 2023. Ellos se mantienen vigentes. La aplicación sigue todavía liderando el mercado desde 1985. Estamos hablando de 37 años, 30 y algo de años, ¿verdad? Es una aplicación que es necesaria aprenderla porque ustedes la van a usar en las empresas,
en su vida personal, en los estudios. Hasta ahora, o hasta que no se invente algo que supere a Excel, sigue siendo el referente obligatorio para aprender a trabajar, tabular y procesar informaciones, extensa base de datos y todas las operaciones financieras dentro de una institución. Excel empezó con algunos límites, pero fueron superándose los errores a través de las diferentes versiones, como el manejo de la memoria de 1 GB a 2 GB, el límite de fila de 256 a 1000 a 16.000, el límite de hoja de 256 a 1.124.000. Ya incluye incluso muchas funciones como macros, listas, en fin. Vamos a aprender aquí cuáles son esas bondades que nos permite usar el programa de Microsoft Excel y que nos van a ayudar en el desarrollo. Entonces, vamos a abrir nuestro programa una vez instalado, sea la versión que usted tenga, desde el 2007 en adelante, no importa. Podemos trabajar en cualquiera de las versiones, no importa qué versión usted tenga, 2010, 2019, 2015, 2017, 23, 22, no importa. La versión podemos trabajar. ¿Qué necesito? Que ustedes puedan ir ya aprendiendo o que lo manejen. ¿Cómo se trabaja en la hoja de cálculo? ¿Cómo se trabaja en la hoja de cálculo? La hoja de cálculo contiene menú desplegable que va a ser muy común en cada una de las aplicaciones de Microsoft. Simplemente relacionarnos con ella. Tenemos la ventana de inicio, de insertar, diseño de página, fórmulas, datos, revisar y vistas. En cada uno de los menús, ustedes saben que ya tenemos los famosos submenús, que son menús que contienen otros dentro. Por ejemplo, en el portapapeles, en fuente, aquí yo tengo un acceso a un menú y podemos incluir funciones. Si yo presiono control mayúscula y F, voy a sacar un menú secundario que es este. Los submenús que no tienen menú secundario como este, en la esquina ustedes no le van a ver la pestaña, pero si le ven esa pequeña pestaña, eso indica que aparte de este menú que está acá, de estas opciones, hay otras opciones en el mismo. Tomen eso en cuenta para cuando estén curioseando en las opciones que pueda tener. Tenemos las opciones de alineación, eso es para trabajar con texto, la de número, para trabajar con el formato de número, condicionales o estilos, celdas y demás. En insertar, como su palabra lo indica, vamos a insertar ¿qué? Vamos a agregar al documento tablas, gráficos, columnas, filas, filtro, hipervínculos, objetos. Es muy minimalista el sistema porque te lleva a lo que debes hacer, insertar. Igual con el diseño de página. ¿Qué vamos a hacer con el diseño de página? Ahí es importante que podamos colocar lo que es el diseño de página para darles esa funcionalidad. Fórmula, tenemos el menú de fórmula que ahí vamos a encontrar funciones, la biblioteca de fórmulas que vamos a incluir ahí, las estadísticas, la de ingeniería, la de cubo, informática, perdón, información para la web, fecha, hora, texto, en fin. Datos, como su nombre lo indica, para filtrar la información ya tabulada, crear bases de datos, crear consultas, ordenar los datos, ponerle condiciones, en fin. Todas estas opciones ustedes no las van a aprender de memoria, pero a medida que vayan usando, sí van a ir conociendo las herramientas necesarias. ¿Qué es importante que ustedes conozcan? Primero, ¿qué es una celda? A ver, Adrián. Dígame. Adelante, Adrián. Adrián levantó la mano. No le escuchamos. Si está hablando, tiene que activar el micrófono. Dígame. Tiene que reactivar el micrófono, Adrián. No te escucho. Bueno, tiene que activar el micrófono, Adrián. Dígame, Brady.
Una celda es la intersección de una fila y una columna. Correcto. Entonces, ya sabemos, ¿verdad? Filas y columnas, lo que tenemos que trabajarlo. Y recuerden que las celdas en conjunto crean tablas. Las tablas crean hojas. Las hojas, aquí agregando hojas, crean libros. Miren cómo vamos de lo particular a lo singular. La intersección, como usted sabe, la de una fila que van numeradas 1, 2, 3, 4, 5 y columna. Esa intersección donde convergen celda, ese pequeño cuadrito. Las celdas tablas, las tablas hojas y las hojas libros o libros de Excel. Ahora, deben también saber que cada celda, como su nombre lo indica, tiene dimensiones o lo que nosotros llamamos ancho y alto. Vienen con un tamaño predeterminado, pero si aquí en estos extremos yo amplío, puedo ampliar el ancho y el alto de la celda. La misma celda dentro contiene márgenes, porque yo puedo colocar márgenes izquierdo, derecho, centrado, centrado superior, centrado centro-centro o centrado inferior. O izquierdo, centrado o superior o inferior. Entonces, ahí ustedes van a trabajar con la alineación dentro de la celda, independientemente del tamaño. ¿Qué tienen que tomar en cuenta? Bueno, la manera de selección. Cuando la selección es total, yo selecciono en medio de la fila y la columna, esta opción que está acá, selecciona toda la hoja o con control E. Eso es lo que le llamamos como selección total. O podemos utilizar lo que llamamos también selección parcial, simplemente tomar alguna sección de la hoja y presionando la tecla de control, puedo hacer selecciones parciales para agregar formatos. Esos son selecciones parciales o selecciones total para agregar uno u X formato. También deben trabajar con la vista, que es la forma en cómo vamos a ver el documento, si lo vamos a ver en diseño de página, como este, si lo vamos a ver normal, ahí no vamos a ver el límite de la hoja, pero lo podemos delimitar aquí con esa pequeña línea que lo ven. Por lo general, el tipo de vista con el que me gusta es el diseño de página, porque así yo conozco los márgenes y el tamaño de la hoja con la que voy a trabajar. Si voy a trabajar en una hoja 8,5 por 11, o si la hoja la voy a tener horizontal o vertical, o el tamaño. Y aquí puedo ir viendo ya cómo quedaría el documento. Siempre es bueno preparar el escenario, trabajar con vista, diseño de página, y en el diseño de la página, pues configurar el tamaño, si es tipo carta, tipo oficio, tabloide. En este caso vamos a trabajar con cartas. Perdón. También, importante, te agrega el encabezado. Algo fundamental en las hojas de cálculo, que ustedes deben saber, vamos a crear lo fundamental. Vamos a crear la tabla, vamos a empezar con los operadores aritméticos, que es la base fundamental de toda hoja de cálculo. Y vamos a escribir aquí un título llamado tabla de los operadores aritméticos básicos. Entonces, esa tabla de operadores, sí, adelante, Iverson, dígame. Profesor, sin querer, mala mía. Ah, ok. Entonces, esa tabla de los operadores, si pueden ver, lo voy a acercar un poquito para que lo puedan ver con más detenimiento. Vamos a crear una pequeña tabla y aquí la vamos a llamar la tabla de la suma
Voy a colocar aquí número 1. La mayoría de ustedes maneja todos estos conceptos, pero es bueno retroalimentar para ir de lo más simple a lo más complejo. Y aquí vamos a colocar el total. No le voy a dar formato ahora, para más adelante darle formato. Entonces tengo aquí la tabla de la suma. Yo voy a tener, puedo ampliar o disminuir la celda. Puedo jugar con eso. Aquí voy a colocar un número. Puedo darle un formato a toda la hoja. Sea automático. Aquí voy a colocar un número X, uno Y, número 2. Bien. Aquí ya yo tengo una tabla. Toda fórmula en Excel o todo formato tiene que iniciar con un símbolo. Vamos a ver. Levantando la mano, ¿cuál es el símbolo fundamental para iniciar cualquier fórmula en Excel? ¿Quién me dice? El signo de igual. Levantando la mano. Dígame, Nas. El símbolo de FX que está aquí debajo de donde dice fuente. Michelle, dímelo. Que yo recuerde era el símbolo de igual. Ok, el símbolo de igual. Bien. También ahí en FX, en funciones, eso es para agregar funciones, pero en este caso, con lo más básico, nos vamos a ir. Excelente. Ahora vamos a agregar el símbolo de igual. Toda fórmula inicia con el símbolo de igual. Usted lo busca donde está en su teclado, símbolo de igual. Entonces ahí nosotros especificamos la fila y la columna donde esté el dato que queremos hacerlo. En este caso, si yo voy a sumar la fila, la columna B y la fila 7, observen cómo el sistema le coloca automáticamente ese símbolo y está sombreando la celda que contiene ese dato. Ahí le pongo el operador aritmético más la columna C, fila 7. Y miren cómo lo coloca en rojo también. Lo que está diciendo aquí esta fórmula es que el resultado que aparece aquí va a ser igual a esa celda. Y miren dónde yo lo veo aquí. Eso se llama barra de fórmula. En la barra de fórmula aparece. Y en la barra de fórmula encuentro que ustedes tienen a la celda B7 más la C7. Ahí tengo el resultado. Otra forma de hacerla es colocando el símbolo de igual. Arriba. Colocamos el símbolo de igual. Le doy un clic encima de la celda y él automáticamente me coloca el nombre. B8 más C8. Le doy enter. Tengo resultado. Otra forma de hacerlo es una vez tengo la fórmula, aquí en este pequeño puntito que está en la selección, arrastro hacia abajo y hago un arrastre de fórmula y él automáticamente lo presenta. ¿Cómo me doy cuenta que ese resultado es producto de una fórmula? Bueno, porque lo puedo ver aquí abajo en la barra de fórmula. Si yo le doy un clic, por ejemplo, al número 2, aquí hay un 65, pero en la barra de fórmula veo que no contiene ninguna fórmula, valga la redundancia, debajo. Ahora sí, a este resultado yo lo selecciono, puedo ver que en la barra de fórmula sí hay una integrada. Puedo hacer una inspección de la fórmula dándole doble clic para ver la fórmula y puedo salir con Enter o puedo salir pulsando Escape o puedo darle a la tecla de F2. Eso es lo que se llama como inspección de fórmula. En F2 yo estoy inspeccionando la fórmula, verificando si es correcto. Entonces ahí ya yo tengo la tabla de la suma. Perdón. Vamos a hacer la siguiente tabla, pero ahora me voy a auxiliar de la selección. Voy a seleccionar. Recuerden que el puntero habla. Cuando el puntero está como blanco, la cruz, ese está en modo de selección. Si la cruz cambia a negra, está en modo de arrastre, porque va a arrastrar el contenido de la celda. Deben tener eso en cuenta.
Si el puntero usted lo mueve y cambia de forma, por ejemplo, alrededor de la selección y se coloca como una pequeña raya, así, es para abrir la celda. Y aquí también. Pero ahora me voy a auxiliar de la siguiente. Voy a seleccionar, clic derecho, copiar, o puede ser con control C. Cuando vean esas líneas punteadas, eso quiere decir que está en modo de copiado. Puedo pegarlo dándole control V o simplemente dándole enter. Y a esta le voy a llamar la tabla de la resta. Y voy a dejar el mismo contenido aquí. Lo único que voy a cambiar es la fórmula. La fórmula en este caso sería igual a esta celda menos esta. Y como quiero el mismo resultado en las demás, la arrastro. Miren acá en este punto. Arrastro. Y observo. Inspecciono las celdas. F2. O doble clic y veo que ya se están restando. Voy a hacer lo mismo. Y voy a hacer aquí la tabla de la multiplicación. Aquí haría lo mismo. Lo único que cambiaría es el símbolo. Que el asterisco, la multiplicación, y ahí se está multiplicando. Arrastro o puedo copiar y pegar. También lo hace. Si usted copia una fórmula y la pega, también lo puede hacer así. Lo puede hacer con arrastre. Eso es interesante porque usted tiene muchos datos. Y vamos a hacer otra tabla, que va a ser la tabla de la división. Y aquí hacemos lo mismo. Simplemente cambiamos el símbolo, que es este, división. Y copio o arrastro. Ya tengo las 4 operaciones básicas. Igual, división, multiplicación, resta, suma. Hasta ese punto no he agregado formato todavía ni nada. Simplemente mostré cómo agregar datos en una tabla, cuáles los operadores básicos para hacer cualquier fórmula, inspección de fórmula, observar aquí que es el nombre de una celda. Hasta ese punto, preguntas, dudas, ¿está todo claro? ¿Cuál es su opinión al respecto? Recuerden que no hay preguntas tontas, no tontos que no preguntan. ¿Hasta ahí estamos claros? ¿Sí o no? ¿O necesitan alguna aclaración? Sí, profesor. ¿Estamos claros ahí, Ada? Qué bien. Sí. Bueno, ¿qué nos resta? De aquí en adelante, y es una observación que le voy a hacer a todos. No coloquen directamente símbolos, por ejemplo, símbolos alfanuméricos. Si usted quiere, por ejemplo, aquí dicen 2343 y usted le da por el teclado, le da un clic, le pone coma, viene aquí, le pone .00. Mire qué va a pasar. Si su teclado está en idioma, por ejemplo, en español, ese dato puede ser erróneo. Entonces, lo correcto es usted colocar sus datos sin ningún tipo de formato. Luego que usted coloque sus datos sin formato, usted lo selecciona y viene aquí al formato de número y elige el formato que necesita. En este caso, usted puede elegir el formato de número, formato de moneda, formato contabilidad. En este caso, yo estoy trabajando simplemente con el estilo millar. Yo lo voy a seleccionar y le voy a decir, quiero datos millares. Y él le agrega sus puntos decimales y comas. No lo haga usted por el teclado. Te hago la observación para cuando estén haciendo otro tipo de práctica que ameriten una información más acabada y la fórmula le dé error muchas veces es porque esos símbolos son alfanuméricos. Lo correcto es el poner sus datos como están acá. Aquí, como no voy a usar estilo millar, lo coloco en general, que se quede así. O en número. Si no necesito número, porque no son cantidades, usted lo deja en general. Coloca en el centro. Alineamos, recuerden, alineamos al centro los encabezados. Los números se colocan siempre hacia la derecha. La alineación de los números hacia la derecha. Aquí, a la izquierda.
centro. Entonces voy con esto. Aquí por igual. Selecciono mi formato y elijo el estilo millar. Míralo acá. Esto lo coloco en el centro. Que queden bien alineaditos. Selecciono igual, que quede todo centralizado, la tabla y el estilo millar. Para que le agregue sus puntos decimales. Aquí, todo centralizado, selecciono. Y luego seleccionando aquí, estilo millar. Ahí lo tengo. Una vez ya tengo la información tabulada y con formato. Si lo ven así es por el tamaño de la celda, simplemente usted lo amplía. Ya la información tabulada, lo que procede es a darle formato. ¿Cómo le damos formato? Bueno, seleccionando y aplicando relleno aquí en fuentes. Usted aplica un relleno. Selecciono aquí, aplico otro relleno. Selecciono esta, aplico otro relleno. Selecciono esta y aplico otro relleno. Ahí apliqué relleno. Ahora hay algo interesante. Si yo le doy doble clic acá, observen cómo el dato amplía. Adelante, Adrián. Dígame. Tiene que reactivar tu micrófono, Adrián. Yo no te estoy escuchando. Activa y reactiva. Levántalo. O si no, escríbeme por el chat, porque cuando activas el micrófono no te escucho. Si tiene alguna pregunta, la pueden escribir por ahí por el grupo. Bien, ahora observen algo. Estas líneas que tiene Excel son imaginarias. ¿Por qué son imaginarias? Bueno, porque si me voy a la opción de imprimir, observen que en la impresión el documento va a quedar, no tiene líneas. Observen que la hoja va a quedar simplemente en el relleno que le puse. Porque las líneas que tiene son una guía. Para que al momento de imprimir la tabla o la hoja se vean las líneas, yo tengo que agregarle sus bordes. Esas líneas, por eso que ustedes la ven como translúcida o la ven así media opaca, porque simplemente sirven de guía. No es que va a salir con ellas. Si yo quiero que salga, yo tengo que seleccionar y aquí en fuentes donde dice bordes, ahí yo le agrego los bordes. Miren acá. Le agrego todos los bordes. Miren la diferencia. Me voy a ir al archivo y a la opción imprimir y observen que esta sí tiene bordes, pero esta tabla no tiene bordes, solamente tiene las líneas guías, saldría así. Entonces, para que le salga correcto, usted selecciona, le pone bordes, selecciono acá, le pongo bordes, selecciono aquí y le pongo bordes. Ahora sí, al momento de imprimir el documento, ustedes van a ver que su tabla ya contiene los bordes necesarios. Adrián, ¿puedes escribir la pregunta? ¿Alguien tiene una pregunta, una duda hasta ese punto? Bueno, si no hay. Entonces, ¿qué puedo hacer? Yo también, vamos a suponer que quiero que las tablas me queden más centralizadas. Yo puedo insertar una columna. Le doy un clic acá. O puedo simplemente seleccionarla y arrastrarla. Miren. ¿Lo ven? Selecciono. Y con la cruz o el puntero, cuando se coloca de color negro, puedo arrastrarlo. Selecciono o puedo arrastrar todo. Y puedo arrastrar. Doble clic acá para que abra el valor de la celda. Puedo eliminar una fila seleccionando clic derecho y eliminar fila para que suban. O seleccionar un rango que quiero eliminar. Clic derecho para eliminar. Aquí el título puedo trabajarlo. Trabajarle el tamaño, trabajarle algún tipo de relleno o color. Entonces ya al momento de esto lo puedo centralizar. Una opción que van a usar mucho es esta. Se llama combinar y centrar. Ven acá. Seleccionamos combinar y centrar. Selecciono combinar y centrar.
Selecciono combinar y centrar. Selecciono aquí igual, combinar y centrar. Ahora vamos a ver cómo se ve el documento. Ahí puedo ver la diferencia. Eso es lo más básico que podemos hacer en una hoja de cálculo, según lo que hemos estado aprendiendo el día de hoy sobre las fórmulas, cómo iniciar, cómo dar formato, cómo ampliar el tamaño de la tabla, cómo agregar fórmulas. Hasta ahí, ¿algún aporte, alguna duda, alguna pregunta? ¿Alguien que quiera compartirnos algo? Lo que acabamos de ver es algo fundamental, dominio de todos, pero es importante darlo porque no puedo asumir que todos dominan el tema. Hay que retroalimentarlo. Vamos ahí de lo más singular hacia lo más general o hacia lo más complejo. Una de las cosas, de las virtudes que tienen, es que nosotros inmediatamente tabulamos cualquier información, ya lo veremos más adelante, podemos inmediatamente tabularlo o crearle un gráfico. Por ejemplo, esa tabla, me interesa graficarla, yo simplemente selecciono esa tabla y le inserto un gráfico perfectamente desde acá. Yo puedo insertarle un gráfico. ¿Ven? Puedo hacer un gráfico de barra. ¿Ven? Puedo graficarlo. Y ya, esa tabla está graficada. Ponerlo un poquito más amplio para que aquí. Y así la información puede ir variando de un número a otro. La información que se vaya colocando aquí puede ir variando. ¿Lo ven? Va cambiando. Todo lo que se vaya tabulando aquí, si en mi tabla yo voy modificando datos, el gráfico también va cambiando. O sea que agregarle un gráfico es sumamente sencillo. Simplemente seleccionar la tabulación, irse a insertar gráfico y ya usted le coloca el de su preferencia. Una vez ustedes tengan el gráfico, ya sí pueden agregarle un título ahí mismo. Por ejemplo, estadística de números, por decir algo. Pueden también interrumpir el gráfico acá y aplicarle estilos o formato. Ya con el gráfico seleccionado, puedo agregar etiquetas de datos. Puedo agregar estilo, colores, que puedan modificar. Pueden cambiar incluso la forma de presentación de los datos con la serie, agregarle más elementos como los ejes, los títulos, las etiquetas de los datos. Si usted quiere que los datos estén en la parte inferior, superior o exterior, para que también aparezcan ahí tabulados los datos. Pueden agregar leyendas, la opción de donde ustedes quieren que aparezca la leyenda, en la parte inferior, superior. En fin, una vez ya usted tabuló, igual recuerden, igual que el anuncio, tabulamos rápido, simplemente seleccionamos, insertamos el gráfico y con el gráfico ya creado, pues tenemos presentada la información de manera profesional. Esto es lo más básico. Necesito que cada uno de ustedes practique y que pueda ya empezar a trabajar con lo que tiene pendiente de los módulos. Ya nos quedan 10 minutos para terminar. No voy a seguir avanzando con los temas, porque entonces se nos haría más complejo. Pero hoy ya vimos la introducción de las hojas de cálculo y todo lo demás, de lo que hacia dónde vamos a aprender. Recuerden que este módulo estará habilitado desde hoy hasta el sábado que viene. Es una semana por módulo, nos quedan 3 semanas. Durante esta semana vamos a trabajar el módulo de Excel. Luego la que viene, presentaciones y el último internet. 3 semanas, 3 módulos y el curso acaba. Los que tienen tareas pendientes deben trabajarlo, deben subir su tarea. Estamos corrigiendo, yo corrijo cada semana.
lo que me van entregando tarde, yo también voy corrigiendo. Así que deben tratar de ponerse al día. Recuerden que hay una nota de participación en los cursos, en las horas presenciales. Hay unas horas virtuales en estas conferencias, hay perdón, hay unas notas y hay unas notas también de la plataforma. Como el curso es semipresencial, deben tratar de cumplir en cada una de las peticiones que se le da. Ya vista esta introducción, me gustaría que valoráramos la sección de hoy, la clase de hoy, y que pudiéramos compartir cuáles elementos nuevos o nuevos vimos que son de ayuda para nosotros. ¿Qué le gustó de la clase? ¿Cuál es su valoración? ¿Y qué entienden ustedes que sería el próximo reto? 2 o 3 participaciones para darle la valoración y culminar con la sección de hoy. Ok, levantando las manos. Por aquí tenemos a Nashley. Adelante, Nashley. Le doy una valoración de 10 sobre 10, una muy buena clase, muy participativa, muy dinámica. Aprendimos bastante sobre sobre esta herramienta, la cual es Excel, que nos ayuda tanto y nos ha venido ayudando como sociedad desde 1985. Aprendimos cómo utilizarla, aprendimos acerca de las hojas de cálculos, las celdas, entre otras cosas, y supimos darle pues la importancia que tienen, ya que desde el principio siempre los seres humanos hemos tenido la necesidad de desarrollarnos y de mejorarnos. También creo que eso, lo de Bill Gates, tiene mucho que ver con la frase del principio, que las opiniones impopulares son las que hacen las cosas diferentes, y si él no se pone a inventar, si no se pone a crear competencia, pues probablemente Totalmente de acuerdo contigo. Si en ese momento él con sus ideas revolucionarias, ¿verdad? Dice, pero este hombre diga que está loco, pero no, hizo valer sus ideas. Y ustedes han visto que para ser competitivo necesitan estas competencias y llevarlas a otro nivel. Dice José, nos escribe a través del chat, que José Gabriel nos dice que un 10 de 10. A ver, ¿alguien más que nos quiera hablar de... Hablamos de muchas cosas. Recuerden que tenemos unas horas teóricas y unas horas prácticas. Hoy vimos una parte práctica, pero las horas teóricas de los conceptos, la historia, duramos en ese preámbulo aprendiendo cosas nuevas y enlazando conocimiento que posteriormente pudiéramos tener. Uno más, que hablamos de la clase del día de hoy. Recuerden que la educación a distancia tiene esa ventaja de que podemos aprender de cualquier lugar. Ahora tiene una desventaja que se llama distracción. Entonces, cuando ustedes saquen estos momentos para estudiar, traten de no distraerse con actividades secundarias o quizás haciendo actividades de ocio en la casa o otras cosas. Sí, nos conectamos para escuchar, pero hay un elemento de concentración que ustedes deben tenerlo. Recuerden que yo hago prácticas también. Hoy fue más teórico y una introducción a la parte fundamental. Práctica, pero deben trabajar concentrado. Así que sin más preámbulo, yo lo despido a todos ustedes. Nos encontraremos de manera presencial el jueves. Hay una sección habilitada en la plataforma para los que no puedan ir a las prácticas presenciales, tienen que hacerla porque no pueden quedarse. Aquí yo le coloco, esta es la práctica número 2 que hicimos ayer, presencial. Los que no fueron deben hacer esto. Ahora, los que sí fueron a las prácticas presenciales no tienen que trabajar estas prácticas. Los que no han podido ir por X o por Y, pues entonces le damos la oportunidad de que se ganen sus puntos y que la hagan de manera presencial. Así trabajamos y cumplimos con el programa. Isael, dígame. Un poquito, qué poco. Leo de el módulo que estamos
aprendiendo, estamos, perdón. En Infotec, usted sabe que en campos y cosas así dan clase de manejos. Es para saber si aquí en este Infotec hacen lo mismo. de conducir. Ajá. No, allá no tienen ese programa. Pero pudiéramos investigar con la coordinadora de allá, que como ya tienen enlace con los demás centros, quizás nos refiera a dónde lo estén dando. Y así ustedes puedan hacerlo. Ok, muchas gracias. Sí. Así que, chicos, si no hay preguntas ni dudas, están despedidos por el día de hoy. Bendiciones, feliz almuerzo. Nos encontramos presencial el jueves y a trabajar en la plataforma durante la semana. Así que bendiciones. Que Dios me le bendiga enormemente. Nos veremos pronto. Hasta luego. Está bien, profe, pase buena. Adiós. Cuídense. Hace buena, profe. Igual, mis hijos. Bendiciones. Lucas, Enrique, Adrián. Hasta luego.